Con ustedes, amigas y amigos, continuamos con el programa y en este caso para hablar de Sacha, efectivamente, el campo petrolero más productivo y de mejor calidad que tiene el Ecuador, el cual el día de hoy vence el plazo que dio el régimen de Daniel Noboa a las empresas que se podrían llevar la administración durante 20 años de este campo, lo cual podría significar pérdidas de 8.000 millones de dólares, inclusive hay estimaciones que dan de más de 20.000 millones de dólares. Y para analizar esto, ya nos encontramos junto a Jorge Cáceres, quien es representante del Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano y a quien le damos la cordial bienvenida, preguntándole primero qué opina de estas declaraciones que dio el gerente de Petrolia, asegurando que va el Estado a recibir cerca de 10.000 millones de dólares en 20 años. Bienvenido. Me parece que el representante de Petrolia se equivocó de beneficiario de la renta petrolera. La renta petrolera en el 80% va a ir destinada al consorcio Sinopetrol. Efectivamente, hay estimaciones que dicen que el Estado perderá alrededor de 8.000 millones de dólares en los 20 años, pero otras estimaciones, recogiendo datos técnicos, las reservas petroleras, etcétera, estiman que podría ser la pérdida inclusive de 20.000 millones de dólares. Esto es muy grave para el país, no solo porque pierde renta petrolera, sino porque se violan expresamente normas constitucionales y legales, pero además se pierde soberanía nacional y se pierde una cosa que no está señalando nadie, que es la posibilidad de aportar, de ser parte de la dieta desde nuestro petróleo a la refinería estatal Esmeraldas, porque no se olviden que la producción del campo Sacha, que está entre 25 y 26 grados API, es un petróleo, es un hidrocarburo que satisface los estándares de refinería estatal Esmeraldas. Si desde mañana se decide que sea la empresa Sinopetrol la que administra y toma la renta de este hidrocarburo, de este campo, tendríamos que comprarle, tendríamos que comprarle y entonces esto va seguramente a incrementar los costos de operación de refinería. Precisamente esos costos, Jorge, podrían significar, por ejemplo, que suban nuevamente los combustibles, porque si le vamos a comprar a Petrolia nuestro combustible y encima a precios más elevados, podría significar que el Estado deje de dar estos beneficios que en algunas ocasiones no se ha hablado de subsidios. David Almeida nos decía que ya no hay subsidios, más bien lo que quieren hacer es el tema de el costo de oportunidad, o sea, el precio internacional. ¿Podría ser eso lo que podría ocurrir? Efectivamente, como conocemos en el país, un recurso importantísimo del pueblo ecuatoriano es los recursos que provienen desde el petróleo. O sea, nadie se engañe de que no dependemos un gran porcentaje, alrededor del 30% del presupuesto nacional está enfocado en el sector petrolero. Esto significa entonces que cualquier decisión que se tome va a afectar a la refinación petrolera, va a afectar a las finanzas nacionales, va a afectar a los proyectos de inversión que se tenga en el sector. Debemos recordar que es importante decirle al país que no solamente es la pérdida de la renta petrolera, sino que se podría instaurar precisamente una suerte de encascada de otras privatizaciones de otros sectores. Y entonces, frente a esto, el pueblo ecuatoriano y las organizaciones sociales, sindicales, gremiales han alertado y precisamente es por eso que le estamos diciendo al país que nos pongamos muy atentos respecto a las decisiones que tome el gobierno. Las pérdidas, sin duda alguna, serían mil millonarias. Jorge, frente a este escenario, ¿por qué y en qué le afectaría al Estado perder 8.000 millones de dólares? Quizás esto no se lo ha cuestionado muchas personas, pero ¿qué le significaría al erario?
y a las personas que nos están viendo a través de sus teléfonos inteligentes, tablets, smart TVs y demás recursos tecnológicos y que seguramente ya se suscribieron a En Retrospectiva. Efectivamente, el último dato que nosotros tenemos de producción del campo Sacha, 77.000 barriles y un poco más diarios, nos dicen que generaron por venta 1.905 millones de dólares. Se descuenta los costos de operación, las inversiones que se realizaron, y al Estado le queda 1.500 millones de dólares. Esta es una importante cantidad que debería servir, primero, para reinvertir en la propia empresa Petroecuador. Es el primer elemento. El segundo elemento es que esto, ingresando al erario nacional, se traduce en escuelas, en hospitales, en programas de seguridad, ¿verdad? No se trata de que este es un dinero que nos está sobrando, es un dinero que nos está faltando precisamente para el convivir nacional, y para solucionar los graves problemas que tenemos. Ha habido una deserción escolar inmensa, hay una infraestructura educativa en soletas, las carreteras se vuelven cada vez cráteres por donde deben transitar los ciudadanos. Los hospitales, yo asistía a un hospital uno de estos días y los doctores decían, sabes, estuve operando, pero no teníamos esto, aquello y el otro. ¿Y cómo operaste? Se tuve que pedirle que salgan ese rato a comprar. No había lo elemental, no había para suturar, etcétera. Y entonces los médicos tienen que hacer, tienen que hacerse, no sé, 3 por 8, ¿cierto? Tienen que jugarse la vida para lograr hacer operaciones, para lograr atender a los pacientes. Entonces, vemos que el deterioro real en los servicios de salud por falta de mantenimiento, por falta de medicinas, es evidente. Pero también en el sector petrolero, no se trata solamente de tener vacas lecheras en el sector petrolero, se trata también de propiciarles elementos de mantenimiento. Se trata de generar elementos que mejoren la tecnología. Se trata de reconocer, hay profesionales del petróleo que nos dicen que no es suficiente con perforar más pozos, es necesario también la incorporación de otras tecnologías para lograr recuperar de mejor manera los pozos que tienen en muchísimos casos más de 50 años de producción. Por lo tanto, no es que decimos que Petroecuador no los tiene, y si no los tiene, puede comprarlos, porque efectivamente un negocio en marcha, un negocio en marcha tiene estas particularidades. Todos los días fluye dinero. Por lo Jorge, tanto, y al respecto, una de las excusas, ¿qué digo excusas? Una de las justificaciones que se da para poder concesionar el campo Sacha a 20 años es precisamente eso, que la corona estaba oxidada, que Petroecuador no tiene la capacidad de hacer las diferentes inversiones que se requieren, a lo cual le pregunto, ¿es esto cierto? ¿El Estado no puede hacerlo? eh, revisemos un poco la historia. Cuando eh, en el 74 peleábamos por la nacionalización del petróleo, las fuerzas de derecha nos decían que somos incapaces de todo. Finalmente se logró un gran porcentaje nacionalizar determinados sectores de la industria petrolera. Más adelante pasó a manos a operación los campos de producción de Oriente y Sucumbíos, y los operamos. Más adelante pasó a operación el SOTE. Posteriormente pasó a operación la refinería de Península. Esto es una demostración de que existe en primer lugar recursos técnicos, recursos humanos capaces de gestionar una industria tan importante del país. El otro elemento tenemos que señalar que muchísimos, centenares de profesionales han sido formados en Colombia, en México y en otros países con subvención del Estado, de tal manera que tenemos los recursos. Seguramente muchos de ellos ya están saliendo por jubilación, pero han habido procesos de formación y capacitación para nuevos profesionales. Y luego tenemos que decirles al pueblo ecuatoriano que si tenemos un negocio en marcha, si todos los días se está ordeñando, entre comillas, petróleo, ¿no es cierto?
y que los últimos años del ordeño que se hizo en el campo Sacha significó un incremento de alrededor del 20% de producción, o sea, se incrementó de 65 a 77 mil barriles diarios. Y el otro elemento de que fuimos capaces de tener un costo de producción muy bajo, 7,06. El, esto lo dice profesionales vinculados a la Asociación Nacional de Trabajadores de la Energía y el Petróleo, pero la empresa como tal ha dicho que el costo de producción es 12,05. Por lo tanto, no es que el uno está muy disparado y ha dicho una barbaridad, no, el costo de producción de operación del campo Sacha es muy bajo. Por lo tanto, tenemos recursos humanos, recursos económicos y finalmente, si no tenemos la tecnología, la compramos, la compramos con los recursos que se tienen. ¿Qué es lo que está haciendo ahora Petrolia y la compañía Amodaimi? Poniendo las manos en el mercado internacional para que le presten 660 millones en el caso de Petrolia. ¿Y contra qué está? Dice, ¿cuál es la garantía? ¿No es cierto? Todos los inversores le van a decir, yo le presto. ¿Y cuál es la garantía? La garantía es nuestro petróleo. La garantía es lo que está fluyendo todos los días. ¿No puedo hacer yo lo mismo? No puede hacer el Estado, el gobierno nacional no puede hacer a través de Petroecuador la misma gestión, la misma operación financiera. Por supuesto, por Entonces, supuesto. Por Jorge, lo tanto, nosotros creemos que se están dando datos falsos y una información totalmente falsa. Y Jorge, finalmente, Jorge, justo sobre el tema de si Petroecuador puede o no, entonces quizás por eso despidieron a cerca de 20 gerentes de Petroecuador que estaban, por así decirlo, opuestos o no alineados, como dijo la ministra Inés Manzano, a lo que quiere hacer el régimen. Y le pregunto por qué. Efectivamente, uno ve los informes y observa que en 2021 teníamos cerca de 63.000 barriles de petróleo producidos diarios en el campo Sacha. Y al día de hoy casi llegamos a 80.000, o sea, no habría ese justificativo que pretende hacer el régimen de Daniel Noboa para poder pasar a manos privadas. efectivamente, y lo más grave es que no son solamente gerentes de segunda línea o primera línea. Se trata de técnicos calificados que que han sido despedidos. Originalmente despidieron al dirigente David Almeida, antes acosaron a otros dirigentes que se oponían precisamente a esto y ahora se despide a trabajadores, a funcionarios, a ingenieros y técnicos que no se alinearon, entre comillas, a los propósitos privatizadores de este gobierno. Esto me parece una ruindad porque además expresa un tema simple, generaron miedo, con esa persecución generaron miedo. ¿Qué familia le va a decir? ¿Qué familia de petrolero le va a decir? Papito, sigue en la lucha. No, le va a decir, un ratito, espérate, te van a botar del trabajo y ¿de qué comemos? ¿De qué Claro. vivimos? Por lo tanto, han generado realmente un proceso de miedo. Pero a pesar de eso, siguen existiendo trabajadores patriotas que, sin dar su nombre, siguen impulsando esta lucha de todos los sectores. Y a propósito de los trabajadores, representantes como usted del Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano, entre otros firmas legales como la de Washington Andrade que está patrocinando la causa, le quiero preguntar sobre lo que el día de hoy puede desencadenar. El régimen de Daniel Noboa le dio hasta el día de hoy para que el consorcio pueda lograr esos 1.500 millones de dólares de la prima que se había manifestado. Y lo que dijeron es que mañana vamos a informar al Estado hasta dónde hemos podido llegar, había manifestado los directivos del consorcio que se pretende llevar el campo Sacha. Jorge, usted primero, ¿qué opina de esos 1.500 millones de dólares que le pidió Daniel Noboa de manera adelantada? Y si es que no logran conseguir ese dinero, ¿cree usted que Daniel Noboa va a echarse para atrás en este feriado petrolero o carnavalazo petrolero, como ustedes lo han denominado? Seguramente continuarán con otras opciones, continuarán con otros transnacionales. Aquí hay una disputa también de sectores transnacionales, de sectores como Estados Unidos, empresas norteamericanas y otros lados están pugnando por tomar
corona desvencijada, como dice la señora ministra, oxidada, que no es así. Nosotros creemos, en primer lugar, que si hoy no se produce este aporte que dice del bono a este negocio, simplemente hay que dar una lectura de triunfo de la clase, de los sectores sociales para detener, por lo menos desde el momento, este proceso de feriado petrolero. Este es un triunfo que expresa primero unidad, segundo expresa organización y luego expresa una clara postura de resistencia frente a esta acción gubernamental que ha significado simplemente afectar intereses económicos del país. Por lo tanto, los sectores sociales, los trabajadores debemos estar festejando mañana el triunfo del sector social respecto a esta decisión que tomaría el gobierno de no continuar con el proceso. Pero obviamente nosotros creemos que no solamente es el campo Sacha, nosotros creemos que es la política integral de este gobierno, una política que ha generado hambre, que ha generado desocupación, que ha generado desempleo, que ha generado incertidumbre, que ha generado una suerte de inseguridad nacional. Este es el conjunto de temas. Por lo tanto, yo digo de manera muy sencilla, muy coloquial, si usted le envía a arreglar su zapato a un zapatero y este no le arregla adecuadamente, ¿qué hace? Lo bota, no lo toma en cuenta más. Por eso es que el país tiene que estar clarísimo si este gobierno ha sido capaz de varias cosas, de invadir una embajada, de intentar entregar los campos petroleros a privados, de encubrir a quienes asesinaron a los cuatro de Guayaquil y de subirnos el IVA y subirnos adicionalmente los costos del combustible. Será capaz de todo. Por lo tanto, nosotros decimos de manera clarísima, no más Novoa, no más Novoa, porque sería muy sencillo decir hoy tarde que ya toman la decisión de no continuar con este proceso, nosotros nos silenciamos. No, señor, nosotros continuamos en esta lucha por observar que se cumplan los derechos, por observar que no se afecten los derechos de la ciudadanía en general. Tenemos todavía pendiente cómo se está administrando OCP, qué está sucediendo en ese proceso y seguiremos en todo el contexto de luchas que se plantean a nivel nacional. Reitero, no es Y a, solo Sacha o OCP. y a propósito de luchas, el, en breves instantes ya vamos a estar con la manifestación, con el plantón que van a tener lugar en las afueras del Ministerio de Energía. ¿Qué esperar de este plantón? ¿Las autoridades escucharán? ¿La ministra Inés Manzano estará ahí o cree que esté en el Ministerio del Ambiente o sabe Dios dónde pueda llegar a estar la ministra? Vea, las autoridades estarán seguramente, como siempre nos dicen, tenemos una agenda en territorio, pero ¿cuál es la agenda de territorio? Impulsar la candidatura del candidato presidente. Lo importante, ciudadanía, es que esta convocatoria no lo hace un loco, no lo hacen dos locos. Esta convocatoria lo está haciendo el Frente Unitario de Trabajadores, la CEOLS, la CEDOG, el Frente Petrolero, la Plataforma del Poder Popular, la Asociación Nacional de Trabajadores de la Energía y el Petróleo, el grupo de abogados ligados a Andrade y Escobar, entre otras. Estas son las organizaciones que están este momento convocando, incluido también la FENOCIN, simplemente convocando, porque la convocatoria surgió el jueves de la semana anterior en esta gran asamblea en donde estuvieron alrededor de 160 dirigentes que representaban a no menos de 100 organizaciones de Pichincha y del país. Por lo tanto, aspiramos que esta convocatoria en la que ya mismo vamos a participar, estamos caminando hacia ella, nos permita es decirle al pueblo ecuatoriano, aquí estamos en resistencia en contra de la privatización del Campo Sacha por el manejo eficiente y de acuerdo a la constitución de EP Petroecuador y porque además decirle muy claramente no más Novoa. Para finalizar, y sabemos que ya estamos a puertas de el plantón que va a tener lugar a las afueras del Ministerio de Energía.
Jorge, ¿qué le respondería a Inés Manzano, que aseguró que además de los 1.500 millones que es de la prima, primero que se van a destinar a inversión social? Esa es la primera pregunta. Y lo segundo, que el 82% de los beneficios serán para el Estado tras liquidar la renta petrolera. ¿Qué le respondería? Comenzaría por lo segundo, para decirle que hay necesidad de inscribirse en la escuela primaria, seguramente segundo o tercer grado, donde se estudia las sumas y las restas, de tal manera que haga muy bien las sumas y las restas y no intente confundir al país con una falsa contabilidad. La contabilidad en el sector petrolero es clarísima. ¿Cuántos barriles usted produce? ¿Cuál es su costo de producción? Del valor que obtiene de la venta de lo que produce, descuenta lo que invierte, lo que gasta en producción, los costos de operación, la mano de obra, el mantenimiento, etcétera, etcétera, y le queda un remanente. Esto se llama renta. Esta es la renta petrolera. En el último año, la renta petrolera de Sacha fue 1.500 millones de dólares. Por lo tanto, no me venga a decir que a pesar de que nos dan el 20% de la producción, nosotros vamos a obtener el 80% de la renta. No, eso no es así. Claro, si suman otros valores que no tienen relación con esto, ciertamente que pueden llegar, pero eso es una falsa contabilidad, es un engaño. Y por otro lado, cuando nos hablan que tenemos una corona oxidada, vea, 7, 8 años han estado en el poder los neoliberales. ¿Por qué no le limpiaron? ¿Por qué no le pusieron, aunque sea, no sé, tiñe, el jaboncito, algo para que esta corona mejore? Estos 7 años se dedicaron a lo que era su interés fundamental, desprestigiar Petroecuador, no brindar mantenimiento y hacer todo lo necesario para que el pueblo ecuatoriano diga como conclusión, vea, frente a esta circunstancia no nos queda otra. No nos queda otra que darle a quien pueda. No, señores. El pueblo ecuatoriano debe saber que Petroecuador está en la capacidad técnica, económica y tecnológica para atender y producir de mejor forma lo que nos interesa, un petróleo para que su renta sea utilizada en lo que el país demanda, educación, salud, carreteras, puertos, seguridad. Y sobre los 1.500 millones que asegura va a ser invertido en inversión social. Vea usted, yo recibo un valor y desde mañana me compro caramelos y chupetes. No, no, en la familia, ni en la familia se hace eso. Mañana usted me regala $100, gracias, pero no voy a comprar caramelos, chocolates y algunos souvenirs. No, esto tengo que invertirlo en el país con una planificación. Pero claro, como están en campaña electoral, les resultaría súper interesante tener 1.500 millones para decirles, muchachos, pónganse en cola que yo voy a repartirles no sé a cuánto, pero voy a repartirles. Así no se hace Estado. El Estado se hace con planificación central, el Estado se hace con proyectos de mediano y largo plazo, el Estado se hace cumpliendo las normas constitucionales y legales. Y en ningún lado está escrito que cuando yo reciba un valor producido por el petróleo, esta me la gaste, la feré. Eso se llama feria, y el país no está para ferias, el país está para planificar su desarrollo, y la única opción de planificar su desarrollo es decirle no más Novoa. Antes de finalizar y no sin antes agradecerle por haber estado en el espacio, un último mensaje para quienes nos están viendo a través de sus teléfonos inteligentes, tablets, Smart TVs y demás recursos tecnológicos y que seguramente ya se suscribieron a En Retrospectiva. Ciudadanía, con entusiasmo, con alegría, con unos paraguas, por si acaso llueva, con la familia, con los amigos, con los compañeros. Vamos al gran plantón que a partir de las 3 de la tarde se desarrollará en los bajos del Ministerio de Energía y Minas. La resistencia es ahora. Han sido las apreciaciones de Jorge Cáceres, representante del Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano, a quien como siempre agradecemos por haber estado en el espacio, seguros de contar con su participación en futuros análisis, diálogos y debates de la coyuntura nacional.
Gracias por haber estado aquí presentes. En breves instantes ya nos vamos a trasladar a lo que sería la manifestación, el plantón al frente del Ministerio de Energía. ¿Cómo están, amigos? Qué gusto saludarles. Pues contarles que a esta hora lo que se registra en los bajos del Ministerio de Energía y Minas es precisamente un plantón en donde decenas de organizaciones sociales, políticas y estudiantes se han concentrado para rechazar la privatización del campo Sacha propuesta por el presidente Daniel Noboa. Recordemos precisamente que esta noche vence el plazo para que la empresa Sinopetrol desembolse los 1.500 millones de dólares al país para finalmente firmar el contrato de adjudicación, y pues acá la gente está rechazando esta acción. Varios dirigentes se han dado cita acá y nos encontramos precisamente con uno de ellos, que es David Almeida. David, esta noche se cumple el plazo que el presidente dio a Sinopetrol para desembolsar el dinero y finalmente adjudicar el campo, finalmente firmar el contrato. Sin embargo, ustedes están realizando plantones y acciones en muestra de rechazo a esto. Sí, efectivamente nosotros llevamos ya cerca de 6 meses en la lucha contra esta concesión que se ha hecho bajo la mesa y a dedo de parte del gobierno nacional. Yo creo que como una salida el gobierno le planteó a la empresa que hasta hoy tiene que entregar el dinero de la concesión, la prima, y la empresa ha sido clara en decir que no tiene el dinero en este momento, que no lo va a entregar. Entonces, como resolución de la Asamblea Permanente por la defensa del patrimonio nacional que reunimos el jueves pasado, encabezada por el Frente Unitario de Trabajadores, por el Frente de Defensa Petrolero y otras organizaciones, estamos haciendo hoy una primera manifestación, nada más del anuncio de lo que va a hacer si continúa la intención del gobierno de concesionar este campo. Esperamos que el día de hoy cumpla con su palabra y que tire abajo este contrato después de que no le pongan la plata, como ya dijeron que no le van a poner, y que no salgan otra vez con otro proceso de privatización en medio de un proceso electoral que nos mantendrá movilizados definitivamente, porque no se trata de que no le entreguen a uno y le entreguen a otro, sino que la propiedad de nuestro petróleo se mantenga en el pueblo ecuatoriano. ¿Qué debería hacer el presidente Noboa con este campo que es uno de los más productivos del país, como ustedes mismos lo han dicho, repotenciarlo? ¿Cuáles serían las opciones? Bueno, lo primero es continuar dándole las inversiones que ya le han venido dando en los últimos años. Inclusive yo le planteo al presidente que debería hacer lo mismo que quiera hacer con este campo, pero en manos del Estado. Es decir, la compañía concesionaria pretendía hacer las inversiones a partir del propio crudo que nosotros le estamos entregando. ¿Por qué no constituye mejor un fideicomiso público en donde vaya, por ejemplo, el 15% de la producción del campo para que sea invertido únicamente en el costo operativo y en el desarrollo de las inversiones para incremento de producción? Es lo mismo que planteaban hacer con la empresa privada, con la diferencia de que en este caso toda la renta se quedaría en el Estado ecuatoriano. Estarán expectantes de esta noche la decisión del presidente en caso de que no cumpla su palabra, en caso de que la empresa logre adjudicar, digamos, el dinero. ¿Cuáles serán las próximas acciones que realizarán ustedes? Bueno, ahí se reunirá la Comisión de Coordinación de la Asamblea Permanente por la Defensa del Patrimonio Nacional y definiremos las siguientes acciones de movilización. A nosotros no nos importa que estemos en proceso electoral y que para ellos sea eso una prioridad. Para nosotros la prioridad es la defensa de nuestro petróleo, del patrimonio de nuestro pueblo, y nos movilizaremos las veces que sea necesario hacerlo y mantendremos la lucha hasta que se entienda que el patrimonio del nacional, el patrimonio de nuestro pueblo tiene que quedarse en manos del Estado. Ok, David, muchísimas gracias por la información. Como pueden observar, queremos comentarles también cómo avanza el plantón a esta hora, en donde se han dado cita decenas de ciudadanos acá, esto en los bajos del Ministerio de Energía. Están organizaciones sociales, están trabajadores gritando precisamente hoy y mañana el Sacha no se vende. Ellos han acudido con banderas, han acudido con consignas, principalmente para mostrar su rechazo hacia la privatización. Lo que también podemos registrar es ya un fuerte contingente policial que se ha ubicado acá en los exteriores del Ministerio de Energía y Minas.